Y durante su viaje a Canadá, el primer ministro Mike Eyman junto a su señora estuvieron junto a la delegación de Aruba, que está participando en los Juegos Panamericanos 2015. Allí esta ciudad les dio la bienvenida a nuestra delegación de atletas, entrenadores, dirigentes y a la cúpula ministerial encabezada por el ministro presidente, quien saludó a todos los participantes, deseándoles toda clase de éxitos en su presentación. La delegación de Aruba, que está participando en los Juegos Panamericanos 2015, quedó oficialmente bienvenida en la Villa Panamericana con la tradicional ceremonia de banderas. La ciudad anfitriona es Toronto, en Canadá, y su comunidad le dio la bienvenida a toda nuestra delegación de atletas, entrenadores y dirigentes. La gran sorpresa de esta tarde fue la visita del primer ministro de Aruba, Mike Eyman, junto a su esposa, la primera dama, quienes aprovecharon de este momento oportuno para ir a presenciar la ceremonia y también aprovechar a saludar a nuestras atletas, deseándoles a cada uno toda clase de éxitos durante su competencia. En esta bonita tarde le tocó el turno a las delegaciones de Aruba, Puerto Rico y Brasil para presenciar la ceremonia de banderas que fue preparada por los organizadores de los Juegos Panamericanos 2015. Aruba fue el primer país que fue llamado, en donde nuestros atletas de nado sincronizado, triatlón, más algunos miembros de la delegación, marcharon en un desfile corto. Un grupo de jóvenes bailarines abrió esta tarde, mientras que la bandera de Aruba fue la primera en ser izada bajo las gloriosas notas de nuestro himno, Aruba Dushitera. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.